Listo, ya podemos iniciar. Por acá van ingresando los participantes presenciales. Ya. Bien, muy buenas tardes a todas, a todos. Nos encontramos acá en el eje temático número 2, la mesa número 5, y se relaciona con la temática de diversidad, interculturalidad e inclusión. Junto a Dani Marisol Briceño vamos a moderar esta mesa. Y esta mesa presenta 3 ponencias, ¿verdad? Y vamos a comenzar con la primera para que vayamos en los tiempos. Entonces, la primera presentación es la presentación de Gloria Rojas Álvarez. Ella es coordinadora del proyecto académico transversal para la formación de profesores en nuevas experiencias educativas incluyentes y solidarias, profesora de prácticas pedagógicas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, doctora en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata, Argentina, Grupo de Investigación Interdisciplinaria de Pedagogía del Lenguaje y las Matemáticas, y tiene publicaciones e investigación en escucha, silencio, oralidad, formación docente. El título de su presentación es Escucha y hospitalidad en prácticas pedagógicas de futuros profesores. Entonces vamos a volver ahí. Así que adelante, Gloria. Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Primero que todo agradecer esta posibilidad de participar en este evento. Voy a presentar la pantalla, por favor me confirman si se alcanza a ver, no sé por qué no me aparece acá el PowerPoint. Ya. Okay. Perdón. Creo que se alcanza a ver. Sí, lo estamos viendo. Ahí está, ok. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Yo hago parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia. Esta es una universidad pública de la ciudad de Bogotá que recibe pues a los sectores menos favorecidos y ya, bueno, la presentación estuvo a cargo inicialmente, muy amablemente, por la persona que me presentó y simplemente pues lo que puedo añadir a esta presentación es que la unidad que coordino es una unidad un poquito particular que se creó o que tuvo antecedentes en la Facultad de Ciencias y Educación de la universidad donde trabajo hace aproximadamente unos 20 años, cuando nosotros no tenemos carreras relacionadas con, qué sé yo, con lo que usualmente trabajan los temas de inclusión, por ejemplo, educación especial y cuestiones y carreras en ese sentido. Entonces, un grupo de docentes conformados especialmente por docentes del grupo de investigación al que pertenezco, el grupo de investigación interdisciplinaria en pedagogías del lenguaje y las matemáticas, viendo que, bueno, en esa época yo no estaba todavía en la universidad, estos son antecedentes, viendo que los practicantes o docentes en formación, o como se llamen los diferentes países, o estudiantes para profesor se acercaban a los espacios de prácticas pedagógicas y se encontraban con poblaciones que tenían eh, algún tipo de discapacidad o de diversidad funcional, como lo queramos llamar, porque pues a veces estos términos son un poquito polémicos y complejos,
empezaron a ofrecer seminarios relacionados con estas temáticas que para la época, hace ya casi 19, casi 20 años, un poco más de 10, muchísimo más de 10 años, se llamaban necesidades educativas especiales, o bueno, todavía se sigue utilizando ese nombre, pero pues con las consideraciones y las variaciones que tienen en todas las políticas oficiales a nivel mundial, ¿no? Estos seminarios y estas selectivas fueron de mucho auge en la universidad, permitiendo que los estudiantes para profesor de las diferentes licenciaturas pudieran como abordar estos temas en sus trabajos de grado, en sus investigaciones, profundizar y sobre todo, pues lo más importante era interesarse por estos temas que relativamente eran novedosos. En el año 2010 en la facultad se crea, en vista de lo que generó estas dinámicas que se fueron presentando desde la investigación, se creó por resolución una unidad académica que hace ya 14 años se llamaba Necesidades Educativas Especiales, NES, y que hoy se llama Nuevas Experiencias Educativas Incluyentes y Solidarias, que no solamente aborda los temas relacionados con la discapacidad, sino temas relacionados con todo tipo de poblaciones, evidentemente haciendo eco de las dinámicas que corresponden a la equidad, y a la educación para todos, que como sabemos, pues es una premisa fundamental de todos los que trabajamos con prácticas pedagógicas, ¿no? En ese Perfecto, sentido, pero perdón, necesito que desbloquees el... perdón. En ese Esto sentido, fue muy importante mirar que esto generó un seminario obligatorio de 2 créditos y que en esa medida se hizo obligatorio para todas las carreras. Ciencias sociales, licenciatura en química. Las licenciaturas acá en mi país son las carreras para profesor, ¿no? No es como en México, no es como en Argentina, que las licenciaturas tienen un énfasis más. En otro sentido, acá es específicamente las licenciaturas, se denominan las carreras para profesor, de educación básica y media profesional. Entonces, eso es importante de pronto hacer esa claridad. Entonces, las licenciaturas acá, las licenciaturas de mi universidad están desde licenciatura en química, en física, en idiomas extranjeros, en humanidades, lengua castellana, en educación infantil, sociales, educación artística, y en todas esas pues no había este tipo de formación, pero por resolución se logró implementar hacia el año 2010 y en el 2021 se cambió porque nosotros nos acogemos como las nuevas dinámicas en las que la equidad y todo lo que plantea una educación para todos, pues es acoger a cualquier tipo de población. En ese sentido, pues se trabaja con poblaciones que están en contextos de enfermedad, como es un poco la experiencia que vengo a mostrar hoy, y en otras dinámicas como habitantes de calle o población con adultos, y se realizan prácticas pedagógicas en muchos espacios que en algún sentido se denominan hoy también espacios no convencionales, que no necesariamente encierran las dinámicas del aula de clase, ¿no? No se encierran específicamente en estas dinámicas. En esa medida, digamos que este es un trabajo que está en miras de seguirse alimentando, y han surgido algunas preguntas que estoy compartiendo acá en la pantalla en este momento y tienen que ver con el trabajo que yo hago con estudiantes para profesor de la carrera de Humanidades y Lengua Castellana específicamente, de la cual también hago parte, aparte de tener esta unidad académica que coordino, también hago parte de esta carrera en la que trabajo haciendo o liderando este tipo de prácticas, ¿no? Y mi tema de investigación doctoral y todo esto, pues es la escucha
específicamente desde prácticas pedagógicas también. Entonces, la fusión o la conexión con estos temas me ha posibilitado entender unas relaciones o unas dinámicas que me permiten abordar las prácticas pedagógicas hospitalarias desde la escucha, la inclusión y el acogimiento a la diversidad. En ese sentido, y conectándolo un poco con lo anterior, pues vale la pena entender un poco esta pregunta, de pronto que es como la central para esta presentación, y son los principales intereses investigativos docentes relacionados con las pedagogías y las prácticas hospitalarias. No dejo de lado otro tipo de preguntas importantes que tienen que ver con estas dinámicas de las prácticas hospitalarias en conexión con los cuidados paliativos y el duelo. Nosotros hemos hecho algunas presentaciones alrededor de esto, alrededor de este tema, desde prácticas hospitalarias con algunos maestros que trabajamos esto en la universidad. Y obviamente, pues también cómo posibilitar o seguir posibilitando estas dinámicas desde la investigación, desde diferentes redes, grupos de investigación y comunidades de práctica. Acá nosotros hemos consolidado, no sé si estoy presentando la pantalla, en ese link que estoy abriendo, que es el repositorio de trabajos de grado. Me indican, porfa, si se ve. ¿Sí? Cambió la pantalla, pero todavía creo que no. Ahí sí, ahí sí. ¿Se ve el repositorio de trabajos de grado? Sí. Sí, sí. Listo. Bueno, este es un repositorio que hemos construido desde la unidad académica NEIS, que es una unidad académica transversal para todas las licenciaturas que ofrece el seminario obligatorio con estos temas de inclusión y diversidad y diferencia, y varias selectivas que tienen que ver con mediaciones tecnológicas para poblaciones con discapacidad visual, lengua de señas 1, 2, pedagogías y prácticas hospitalarias y domiciliarias, el DUA, Diseño Universal de Aprendizaje, ajedrez inclusivo y otras electivas que son de pronto específicas de esta unidad académica. Asimismo, hay una aula experimental asistiva que recoge o que agrupa varias tecnologías para para la formación de todos y todas, en el sentido de poder aportar a diversas comunidades desde cierto tipo de tecnologías que recogen pues varias poblaciones, ¿no? Entonces hay impresoras braille, hay lupas, hay material creado por los estudiantes para profesor y por los mismos profesores en esta aula experimental asistiva, que se plantea también como un espacio de investigación para observar este tipo de temas. Entonces, desde allí hemos consolidado agrupado como varios temas, desde trabajos de grado con temas NEIS que no solamente encierran a la Facultad de Ciencias y Educación, sino que encierran otros programas curriculares, incluyendo ingenierías y maestrías y posgrados que trabajan muchas veces en asocio con nosotros, con asesoría de nosotros, pues realizan sus trabajos de grado, realizan dispositivos. Tenemos este vínculo, que es este link, que es un poco lo que se ha venido haciendo desde hace más de 10 años con el programa específicamente y, bueno, sobre todo el vínculo del programa de aulas hospitalarias en la Secretaría de Educación del distrito, que lleva también desde el 2010 aproximadamente, y desde ese momento pues se han vinculado practicantes que han investigado también y han profundizado sobre estos temas de las aulas, las prácticas hospitalarias y esa gran sombrilla que podríamos decir, que es la pedagogía de la hospitalidad, que no necesariamente encierra las prácticas hospitalarias, sino que vamos allá desde un sustento filosófico un poco más profundo, ¿no? O más amplio, más bien.
En esa medida, pues se han liderado algunos trabajos de grado. Creo que ahí estoy mostrando desde el repositorio, ¿me confirman, porfa? Sí, se ve Estoy- todo. Que dice estrategias didácticas. Sí. Ok, perfecto. Estrategias didácticas para potenciar procesos de comprensión lectora desde la oralidad en las aulas hospitalarias OMI y Remeo, que son aulas que acogen, bueno, acá en el programa de aulas hospitalarias de la Secretaría de Educación, hay en toda la ciudad. Bogotá es una ciudad de más de 10 millones bueno, aproximadamente 10 millones de habitantes y en esa medida, pues, hay diversas aulas en varios sectores de la ciudad, desde el norte al sur, algunas un poco más precarias que otras y de pronto unas más con más sustento y recursos, por decirlo así, que otras, ¿no? Algunas dependen de entidades privadas, otras dependen más de otro tipo de instituciones y allí pues va la población de estudiantes y niños de básica, primaria y secundaria que no pueden asistir a sus colegios de origen o a los colegios a los que están adscritos por situaciones de enfermedad. En esa medida, usualmente nos requieren practicantes para apoyar procesos, porque pues, son programas que muchas veces no cuentan con los maestros formados en ciertas disciplinas específicas y entonces nos piden maestros como con un poco más de especificidad en ciertas áreas para poder apoyar los procesos de educación, de formación de estos estudiantes que muchas veces tienen cáncer, enfermedades terminales. Hay algunos que están de paso, hay otros que tienen una estadía un poco más larga y hay otros pues que definitivamente llevan años, muchos años en estas aulas hospitalarias. Y por eso uno de los tópicos era el duelo y la pedagogía de la muerte también de alguna u otra manera, porque muchos de nuestros practicantes y muchos de los que son profesores titulares de este tipo de aulas, pues tienen que afrontar la muerte de sus estudiantes, ¿no? Por cuestión de enfermedad. Entonces, todo eso potencia unas dinámicas de investigación que acá les estoy mostrando una que es muy desde el ámbito pedagógico, estrategias didácticas para potenciar. Estos son investigaciones de los estudiantes en los que yo he participado activamente, ¿no? Estrategias didácticas para potenciar procesos de comprensión lectora desde la oralidad en las aulas hospitalarias. Aquí hay otro, pedagogía hospitalaria, una pedagogía por y para la vida con un enfoque un tanto de promoción de este tipo de prácticas en los docentes en formación y también desde el ámbito didáctico. Y también está esta de experiencias de docentes hospitalarios en la ciudad de Bogotá, un aporte pedagógico para docentes en formación. También está una caja de herramientas, esta es como una en la que participé muy recientemente, una caja de herramientas en la exploración de la enseñanza de la lengua castellana en las aulas hospitalarias OME y Juan N. Corpas, una propuesta desde la inclusión educativa. Y asimismo, pues ese repositorio del que le señalaba hace un ratito, muestra cómo se pueden evidenciar pues muchos trabajos que los docentes en formación incorporan en sus dinámicas de elaboración y lo que se ve es un poco como un interés muy importante, muy significativo desde la posibilidad de acoplarse a dinámicas de su profesión con un sentido más vital, más dinámico, más significativo, como lo acabo de decir. En esa medida, bueno, yo rescato también un poco lo que se plantea, lo que hemos como una especie de, 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 de recopilación de esos intereses investigativos desde las diferentes licenciaturas, que como les planteaba son bastantes, son varias.
física, educación artística, humanidades, lengua castellana, matemáticas, química, educación infantil, ¿no? Entonces, desde allí hay varias dinámicas en las que las poblaciones intervenientes y objetivos son docentes en formación, niños y jóvenes con cáncer u otro tipo de enfermedades, familias, así como las familias y los cuidadores de los educandos hospitalarios sobre este término, y como a veces pasa en estos ámbitos, tampoco hay un acuerdo mm, definitivo. Algunos lo llaman pacientes hospitalarios, otros lo llaman educandos hospitalarios. Eh, educandos pacientes, bueno, hay un poco de terminología que a veces pues no es, si nos quedamos de pronto desentrañando los significados, pues nos quedamos ahí toda la vida, como suele ocurrir con algunas investigaciones. También los docentes titulares de aulas hospitalarias, como una de las investigaciones en la que participé, que era como hacer, conocer las perspectivas de los docentes titulares que han trabajado con este tipo de prácticas, médicos y personal de salud también. Varios de las posibilidades en este tipo de investigaciones tienen que ver con establecer y dinamizar marcos legales, políticas públicas en este tipo de aulas. Analizar experiencias, reflexiones, disposiciones, investigaciones, innovaciones o proyectos de carácter nacional e internacional relacionados con la pedagogía hospitalaria, cualificar la formación académica y metacognitiva desde las diferentes áreas que se manejan en las licenciaturas, ¿no? Saberes específicos, implementar el diseño universal de aprendizaje, consolidar currículos flexibles. Estas dinámicas en las aulas hospitalarias nos ayudan a mirar los procesos transversales, educación por proyectos, currículos flexibles y, lo más importante quizás, evaluaciones también que están a tono con estas dinámicas de la flexibilidad, ¿no? Como no esa mirada unilateral que muchas veces se nos plantea a pesar de todos los esfuerzos y todas las dinámicas que se hacen a nivel mundial por cambiar la perspectiva de evaluación. Es muy interesante lo que se presenta en las aulas hospitalarias frente a tratar de plantear otra mirada un poco más procesual, humana, formativa y pues que no esté simplemente pegada a los resultados, ¿no? Gloria, disculpa. Disculpa, Dime. 2 minutos. Bueno, perfecto. En esa medida, el manejo del duelo y de la pedagogía de la muerte como uno de los temas más existenciales y profundos que existen, y eso es un tema pendiente que hemos visto con algunas personas con las que hemos trabajado estos temas, es pues que es un tema excluido de las prácticas académicas, ¿no? Y eso nos lleva un poco a tratar de traerlo a colación desde estas dinámicas de las prácticas hospitalarias, ¿no? Metodologías diversas desde lo cuantitativo, lo cualitativo, lo cualitativo, etcétera, ¿no? Pero pues digamos que una de las cosas más importantes que vemos acá en estas dinámicas es que hay historias de vida, historias singulares, historias únicas, y en esa medida la narrativa se convierte en un aspecto metodológico innegociable. Por otro lado, pues importante también de pronto mirar la posibilidad de las redes académicas, un poco las unidades, los grupos de investigación, NEIS, el grupo de investigación interdisciplinaria al que pertenezco, la Red Colombiana de Pedagogías Hospitalarias, la RIEO, Red Iberoamericana de Estudios sobre Oralidad. En este tipo de instancias hemos también promovido y participado, ¿no? Quisiera mirar un poco los aspectos teóricos que pueden surgir desde este tipo de investigación o las categorías y núcleos
o más bien núcleos categoriales que pueden surgir. Una es aulas y prácticas hospitalarias, escucha y silencio, pedagogía del duelo y de la muerte, y hospitalidad como ese gran paraguas, esa sombrilla que de alguna u otra manera se plantea. Y bueno, pues hemos recopilado una amplia bibliografía que pues sé que es muy complejo mirarla acá en detalle, pero pues a grandes rasgos eso es un poco lo que puedo compartir hasta el momento, y supongo que con las preguntas se puede ampliar un poquito más, si se da el caso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gloria. Voy a dejar a Dani Marisol para comentar esta presentación, y luego, porque cuando comencé, bueno, a todos los asistentes igual, comenzamos y no nos presentamos nosotras como moderadora, pero vamos a hacer el cierre de esta presentación y luego nos presentamos. Ya, muchísimas gracias, Marlene. Tanto al público presente como al público que de manera síncrona está participando con nosotros, un saludo fraterno desde Lima, Perú, y la Pontificia Universidad Católica. Algunos alcances en torno a lo planteado por Gloria Rojas Álvarez, de una experiencia que, si bien interesante, potente, como bien señala, todavía necesitamos seguir incursionando en lo que es la práctica pedagógica en aulas hospitalarias. Ya en Perú tenemos algunas de estas situaciones, mas no resulta tan simple, es muy complejo trabajar pedagógicamente en aulas hospitalarias, porque, como muy bien señala Gloria, no se trata de la típica pedagogía, sino hay que recrear y reconstruir estas prácticas. Podríamos destacar que ella está reconociendo que los docentes en formación, o como le decimos en Perú, en el marco de la formación inicial docente, realizar las prácticas pedagógicas en aulas hospitalarias está generando mucho interés en los docentes en formación, pero a la vez nos señala que estas experiencias también están promoviendo investigaciones, experiencias didácticas, reflexiones que bien podrían contribuir estas gestadas en estos entornos de aulas hospitalarias a otros contextos socioeducativos. Es decir, no solamente es recrear la pedagogía, sino también cómo a partir de estas experiencias propias podemos también incidir e impactar en otras prácticas pedagógicas. Destacamos que esta experiencia fortalece la actitud, pero también la práctica de la escucha, como bien señalaba Gloria. Y es que la capacidad de escucha es una de las capacidades que los docentes tenemos que promover y desarrollar permanentemente. Y esta está asociada a la inclusión, al acogimiento, a la solidaridad, que justamente impactan en cualquier entorno formativo. Por otro lado, destacamos esta capacidad interdisciplinaria que estas prácticas y experiencias están generando. Llama la atención cómo es que se ha involucrado en torno a esta práctica o experiencia a otras especialidades. Ella aludía a ingenierías, a estudios de posgrado como maestrías, al tema de salud vinculado a ello. Entonces, es una práctica que tendríamos que seguirla investigando y explorando, seguirla enriqueciendo, y por qué no generar redes nacionales, pero también internacionales a partir de este grupo en torno a estos modos de intervención docente, ¿sí? Muchísimas gracias por ello, Gloria. Marla. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, por mi parte, a los asistentes
presentes por acá, ¿cierto? En la sala 5 y también a quienes nos siguen de manera virtual. Yo soy de la Universidad de Magallanes, Marlene Alvarado, soy decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales. Bueno, particularmente comentar tan solo, porque creo que es un gran trabajo el que ha desarrollado y que está trabajando, ¿verdad, Gloria? Nosotros tenemos un inicio realmente que lo estamos intentando llevar lo más adelante posible, pero también se ha hecho dificultoso, como decía Dani. Estamos trabajando con 2 carreras dentro del departamento. Una es la carrera de educación diferencial, que está trabajando en aula hospitalaria, y estamos recién incorporando a pedagogía en párvulo, educación parvularia. Y bueno, todo lo que cuesta llegar en primer momento y luego, ¿cierto?, el respeto también a todos los protocolos que cambian un poco el foco de la pedagogía que nosotros tenemos en el ámbito escolar, ¿verdad? Bueno, destaco la posibilidad, ¿cierto?, de poder rescatar historias de vida, como decía Gloria, y plantear un tema metodológico distinto con respecto a la narrativa y las diferentes experiencias que se viven al interior, ¿cierto?, de cada caso y con cada familia, como lo viven nuestros estudiantes. Así que muchas gracias, Gloria. No sé si los presentes tienen alguna consulta para realizar. ¿No? Ya, muchas gracias entonces. Bien, vamos a ir entonces a la próxima presentación y para ello voy a buscar, me esperan un ratito entonces, a quienes hoy día la segunda presentación lleva por título La evaluación inclusiva de los aprendizajes en educación superior, un caso de estudio. Los autores son Dr. Eric Márquez de León, profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, doctor en Educación y maestro en Gestión y Políticas de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara, licenciado en Ciencias de la Educación con opción en Ciencias Sociales, reconocimiento como investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, y como profesor con perfil deseable PRODEP, líder del Grupo Disciplinar Planeación, Gestión y Evaluación Educativa. Él es uno de los autores. En segundo término tenemos al maestro José Francisco Lara Guerrero, profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma, doctorante en Educación Internacional en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestro en docencia de la Universidad Internacional de América, maestro en Dirección de Proyectos y Learning por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciado en Sociología por la UAT, reconocimiento como profesor de tiempo completo con perfil deseable otorgado por el Programa de Desarrollo Profesional, miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Tamaulipas, colaborador del Grupo Disciplinar Planeación, Gestión y Evaluación Educativa. Y el maestro Francisco Nicolás, no lo había presentado, ¿verdad? No, ya. Medrano Lara, ¿sí? Sí, yo tengo a don Eric Márquez, José Lara y Francisco Medrano. Sí, son 3 autores, somos 3. Pero a Eric al doctor Eric lo presenté, ¿verdad? Sí, ya, soy yo. José Francisco, Gracias. sí. Solo Francisco. Ya. El maestro Francisco Nicolás Medrano Lara es profesor de horario libre en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, maestro en docencia y licenciado en Administración y Planeación Educativa por la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UAT, registrado dentro del Sistema Estatal de Investigadores de Tamaulipas por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, colaborador del Grupo Disciplinar Planeación, Gestión y Evaluación Educativa. Ha desarrollado actividades de docencia en el área de Administración Educativa, Planeación Educativa, Evaluación y el área de Tecnología Educativa dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UAT.
Bueno, luego de estas presentaciones, entonces, vamos a dar el paso a su presentación. Sí, gracias, doctora Marlene, por dar inicio con la presentación de los autores. Como lo dijo bien la doctora, somos tres, un servidor, doctor Eri Márquez de León. Voy a desarrollar la presentación y al final, si alguno de los compañeros que también son autores quiere hacer algún comentario, pues lo hará, ¿verdad? Siempre y cuando en los tiempos establecidos, desde luego. Pues un saludo para todos los colegas desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, en el noreste del país. Y desde aquí les mando un saludo. Me da mucho gusto estar con ustedes en este tipo de eventos. Y bueno, lo que nos trae aquí a nosotros tres como autores es el tema la evaluación inclusiva de los aprendizajes en educación superior, un caso de estudio. Nosotros en ese trabajo de investigación tenemos como objetivo analizar las percepciones y experiencias de los profesores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas sobre sus prácticas evaluativas en atención a la educación inclusiva en la modalidad presencial. Y en ese sentido, pues nos hacíamos la pregunta de investigación de cuáles son esas percepciones, ¿no? O sea, cuáles son esas experiencias que tienen los maestros universitarios acerca del quehacer en la evaluación orientada a la educación inclusiva. Nosotros en este trabajo partimos de la idea de que los maestros universitarios, en especial en el caso el cual estamos abordando de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pues actualmente están en un proceso de evolución y de adaptación a tratar de adecuar no solamente su planeación, su gestión en el grupo, sino también la manera en que llevan a cabo la evaluación de los aprendizajes, ¿sí? En las diferentes carreras que ofrece la universidad, indistintamente del área, ¿no? O sea, en todas las áreas. Y este proceso de evolución y de adaptación que llevan los maestros, orientado hacia esas prácticas evaluativas inclusivas, pues van orientadas precisamente por dos fuerzas, ¿no? Principalmente son las fuerzas internas y fuerzas externas. Fuerzas internas como aquellos grupos de alumnos que no ven representadas la educación inclusiva en el aula, o bien que no sienten que sus características, sus particularidades en torno a procesos de enseñanza-aprendizaje sean incluidos en las prácticas evaluativas. Al momento de que los maestros evalúan, ellos no ven, no se sienten incluidos en esos momentos, tipos, técnicas de evaluación que establecen, ¿no? Eso como fuerzas internas, además de otra fuerza muy importante que tiene que ver con los objetivos o los ideales institucionales que cada administración en esta universidad en particular va estableciendo a partir de lo que es la educación inclusiva para la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ¿no? Entonces, esa sería la fuerza interna. Y las fuerzas externas, pues son esta serie de organismos internacionales, lo que establece a nivel nacional, estatal y municipal en busca de poder ofrecer una educación de calidad, pero sobre todo, obviamente, que sea inclusiva y diversa. Y dentro de esa inclusión y diversidad, pues que los profesores puedan desarrollar prácticas inclusivas para que los estudiantes finalmente logren los aprendizajes que se esperan en cada uno de los planes o programas de estudio de las universidades, ¿sí? Entonces, esa es la idea que partimos, ¿no? Hay fuerzas internas y fuerzas externas que ejercen presión sobre los profesores universitarios para que estos puedan desarrollar prácticas evaluativas inclusivas. Ahora sí que también partimos de la idea de que hay de todo, ¿no? O sea, hay quienes van un poquito más aventajados en la aplicación de este concepto en la realidad del aula que otros. Bueno, en ese sentido, pues establecimos en la investigación varios aspectos, varios grandes temas, ¿no? 4 grandes temas que lo consideramos como parte del marco teórico. El primero de ellos tiene que ver con una cuestión de la educación inclusiva en educación superior. Es inevitable que actualmente, en este siglo XXI, se hable del derecho a la educación, pero no solamente el derecho en términos del acceso. Por ejemplo, en el caso de México, como de otros países de América Latina, se ha establecido en sus diferentes artículos, en el caso de México, el artículo 3º constitucional, que todos tienen derecho a una educación superior,
salvo las dificultades que eso implica, ¿verdad? Pero al menos está establecido en el artículo 3º constitucional. Pero no se trata nada más de acceder, como lo decía hace un momento, se trata también de lo que se logra ofrecer de educación superior en el país, ¿sí? Y aquí se puede acuñar el término de calidad, o como decía Pablo Latapizarre, un pedagogo mexicano que fue de los impulsores de la investigación educativa en nuestro país. Él decía, pues igual si quieren no hablen de calidad educativa, simplemente hablen de una buena educación, o sea, de hacer lo mejor que puedas con lo que tengas como instituciones educativas, ¿no? Y creo que esa es una forma más sencilla de entender lo que es la calidad, porque todos tienen derecho a recibirla en educación superior, pero también es cierto que las condiciones sociales, económicas, culturales, incluso políticas de México y las regiones, como el caso de Tamaulipas, pues son distintas. Por lo tanto, siempre se está buscando que todos accedan a la universidad bajo las condiciones que se tengan en la misma institución y el alcance de las características propias de los contextos, ¿sí? En ese sentido, bueno, pues se habla de una educación de calidad de acuerdo también a lo que establece la UNESCO, ¿verdad? Lo que establece la UNESCO. Por lo tanto, hay todo un entorno muy importante en educación superior donde se parte de la idea que todas y todos deben de acceder a la educación universitaria. Por lo tanto, se debe de cuidar esa calidad. ¿En qué se debe de cuidar? Pues prácticamente, si se tiene que cuidar en todas las dimensiones de lo que tiene que ver con la gestión de la calidad, pues una de ellas se da en los aprendizajes. Por lo tanto, los maestros se vuelven un centro de atención muy importante para ver la manera de cómo se está aterrizando en el aula, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la educación de calidad inclusiva y diversa a partir de la planeación, de la gestión, pero sobre todo de la evaluación de los aprendizajes. ¿Y por qué se enfatiza en que un foco importante para lograr la calidad inclusiva y diversa en educación superior está en la evaluación de los aprendizajes? Porque si un profesor no desarrolla prácticas inclusivas, difícilmente va a desarrollar una buena planeación y va a poder llevar a cabo una gestión eficiente, ¿sí? Si no, estaría planeando y gestionando al vacío, por llamarlo así, ¿no? O sea, cuando se llevan a cabo prácticas evaluativas es porque se tiene considerado desde un inicio un diagnóstico del grupo acerca de las necesidades educativas especiales que puedan tener algunos estudiantes, los estilos de aprendizaje, si son kinestésicos, auditivos, visuales, posiblemente conocimientos previos, la cuestión económica de los alumnos, social, cultural, etcétera. O sea, prácticamente todo eso influye al momento de que un profesor establece un momento de evaluación, un tipo de evaluación, una técnica de evaluación cuantitativa o cualitativa, o un instrumento de evaluación, sea un examen escrito, oral, gráficos, cuaderno, rúbricas, lista de cotejos. De otra manera no se podría comprender el hecho de saber si realmente se está atendiendo la calidad inclusiva y diversa, porque en muchas ocasiones, cuando los profesores hacemos unas prácticas evaluativas muy tradicionales, lo que hacemos es no estar valorando tal cual con la información que recabamos lo que realmente aprendieron los alumnos, porque es posible que al no revisar o al no atender las particularidades de nuestros estudiantes y que esto no se vean reflejados en técnicas e instrumentos de evaluación en el aula, pues los resultados van a ser muy distintos, ¿no? O sea, carecerían de mucha confiabilidad los resultados de los procesos de evaluación. Entonces, sí es importante que se pueda centrar la atención en las prácticas evaluativas de los maestros, sobre todo colocándole la parte inclusiva para saber de qué manera se está atendiendo estos ideales de la educación a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel universidad, sobre que esta se está enfocando, que sea de calidad y que se enfoque a la diversidad que existe de estudiantes, ¿no? Es una relación nada más de saber si se está valorando en la evaluación todas las particularidades de los estudiantes y en este sentido, si está direccionada a la educación de calidad inclusiva y diversa. Bueno, eso es la educación inclusiva en la educación superior.
Aspectos fundamentales de la evaluación inclusiva de los aprendizajes, pues ya mencionabas un poquito de ello, o sea, unas prácticas evaluativas deben de tomar en cuenta condiciones y capacidades de los estudiantes, por ejemplo, el diagnóstico de grupo, la adaptación a las necesidades de los estudiantes para evaluar el manejo de criterios. En muchas ocasiones los profesores universitarios establecemos criterios muy estandarizados que dejan poca libertad para que otros estudiantes con características distintas, ¿no?, puedan acoplarse a esos criterios y responder de buena forma. Ese es el gran problema que tenemos, que como no, de repente no conocemos quiénes son nuestros alumnos, de manera estandarizada establecemos criterios y eso ya de una u otra forma va excluyendo a esas capacidades que tienen muchos de nuestros estudiantes a partir de esas características que presentan, ¿sí? Los momentos también, cuando hablamos de momentos, pues nos estamos refiriendo obviamente a lo diagnóstico, a lo formativo, a lo sumativo. Hay profesores universitarios que se saltan el diagnóstico, hay profesores universitarios que jamás llegan a la parte final, ¿no?, y se quedan en una cuestión formativa, que aunque es el ideal, pues siempre es importante recabar información al final de una unidad o al final de un curso para saber en términos generales cómo es que fueron respondiendo los estudiantes de un salón de clases. Las técnicas, pues aquí básicamente tener la capacidad de elegir entre técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas, cuál es la más apropiada para cada una de las actividades que desarrollamos en nuestros programas de estudio. Lo mismo pasa con los instrumentos de evaluación, ¿verdad? Si yo lo que quiero es implementar una técnica cualitativa, pues en ese orden, en ese sentido, tendría que elegir un instrumento de tipo cualitativo, o sea, que yo pueda recabar información a partir de la observación o a partir de lo que me están diciendo los sujetos, ¿verdad? Por lo tanto, sí es muy importante este tipo de aspectos fundamentales para poder considerar que un maestro está teniendo cierto dominio de las prácticas evaluativas inclusivas, sin dejar de lado la retroalimentación, porque también muchos de nosotros pues nos saltamos la retroalimentación por caer en una cuestión incluso de comodidad o por apresurarnos por los tiempos que vivimos actualmente en la educación superior, donde se cumple mucho con cuestiones burocráticas y se deja de lado la reflexión de los avances que van teniendo los estudiantes para encontrar áreas de oportunidad que uno les pueda decir cómo pueden mejorar eso que están presentando de manera no del todo apropiada, ¿no? Entonces, estos aspectos son interesantes para la evaluación inclusiva de los aprendizajes. La cultura escolar como motor de cambio de la evaluación inclusiva. No se puede transitar a una evaluación inclusiva en términos generales en una universidad si es que no se van dejando patrones significativos en la cultura académica, ¿sí? Y esto nos lleva a pensar que existen ciertos valores, ciertas creencias, ciertas tradiciones en los académicos de las universidades que puede ir modificándose a partir de esas fuerzas internas que ya comentaba a un inicio, así como de fuerzas externas. Esto no es de un día para el otro, pero lo que sí se puede ir generando son cambios, ¿sí? O sea, cambios que transiten hacia nuevas formas de evaluar los aprendizajes, donde se coloque en el centro de atención a los alumnos como seres humanos. Esto es, como personas que están en procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de un salón que debe ser inclusivo y diverso, y que ellos se deben de sentir incluidos, ¿verdad?, precisamente en el trato que se les da y en la manera en que no solamente se dan las clases y se involucran, sino también cómo se les recaba información para asignar una calificación o simplemente para dar un discurso acerca de lo que ellos han demostrado, ¿no? Una valoración de su desempeño dentro y fuera del salón de clases. Lo otro es que la UAT, que es el caso de estudio, ¿verdad?, donde se trabajó, la UAT pues está metida en el escenario de la educación inclusiva desde hace mucho tiempo y también en la evaluación. De hecho, en el Plan de Desarrollo Institucional 2022-25, pues se habla precisamente de que existe una preocupación de poder transitar hacia una práctica inclusiva en todos los órdenes, o más bien dicho, en todas las estructuras de la universidad, colocando o priorizando lo que sucede en el salón de clases, en esa interacción entre el maestro y el conjunto de estudiantes, a favor de la calidad educativa, obviamente. En términos metodológicos, ¿qué se hizo? Bueno, se trata de un estudio de caso,
con enfoque cualitativo, se realizó un muestreo por conveniencia, se entrevistaron a 15 colegas de distintas áreas disciplinares, por ejemplo, económico-administrativas, ciencias sociales y humanidades, ingeniería y ciencias de la salud, ¿no? ¿Qué es lo que se quería con esto? Pues no queríamos reducir solamente lo que nos decían los maestros a un área disciplinaria en particular. Queríamos tener como que un abanico de percepciones, de opiniones con respecto a esas experiencias que han estado llevando a cabo en el salón de clases de diferentes áreas, ¿no? Eso nos pareció muy importante, a final de cuentas, en el trabajo de investigación. Bueno, se hicieron entrevistas y las preguntas fueron agrupadas en diferentes categorías. La primera de ellas, el sentido de la evaluación inclusiva. La segunda, insumos para la planeación de las prácticas evaluativas. La tercera, manejo de criterios, momentos, técnicas e instrumentos de evaluación. La cuarta, uso de la retroalimentación y capacidad de reflexión para tomar mejores decisiones en las prácticas evaluativas, que esa sería la quinta categoría. Bueno, a partir de esto, nos aproximamos a distintas realidades educativas en la evaluación que llevan a cabo los compañeros y nos encontramos con lo siguiente. Nos encontramos con por lo menos 4. Bueno, primero, esto antes de pasar a lo que encontramos ya, a lo que fuimos clasificando. En la categoría del sentido de la evaluación inclusiva, pues los maestros mencionaban, ¿verdad? O sea, que sí, en términos generales, pues hay de todo, pero en su mayoría nos hizo saber, al menos es lo que comentaron, que sí sabían de qué a qué se refiere esto de la evaluación inclusiva, ¿no? Incluso enfatizaban en lo de la UNESCO, enfatizaban en que las autoridades de la universidad están comprometidas, de tal manera que dieron respuesta. ¿Sí? Eso se queda al menos en el discurso. La otra categoría es insumos para la planeación de prácticas evaluativas. Al igual, también hubo de todo. Aquí hay quienes sí nos mencionaban que ellos para hacer la planeación de su evaluación para un semestre, pues utilizaban algunos tests para conocer estilos de aprendizaje y eso les ayudaba mucho para determinar qué tipo de estrategias didácticas y pedagógicas iban a desarrollar. Incluso las actividades, obviamente, por cada temática del programa de estudios. También nos platicaban acerca de las necesidades educativas especiales. Hacían énfasis en que, si bien es cierto, ellos no están del todo capacitados para atender a estudiantes que presenten ciertas necesidades educativas, pues sí se esfuerzan cuando alguno de ellos, por ejemplo, alguna persona que no puede ver, alguna persona que va en silla de ruedas, pues hacen lo posible por atenderlo, ¿eh? Atenderlo e involucrarlo en las clases. Sin embargo, sí queda suelta todavía se generan ciertas dudas a partir de esas respuestas muy improntas, de qué manera están evaluando los aprendizajes de todos y todas, ¿eh? Pero sí utilizan ciertos insumos para la evaluación. El manejo de los criterios. De igual forma, se mostró un abanico sobre todo de instrumentos, que fue lo que los maestros más platicaban. Algunos maestros no tenían muy claro, porque hay que decir que como se tocaron varias áreas disciplinares, algunos maestros no tenían muy claro eso de los momentos, ¿verdad? Pero sí tenían mayor claridad cuando hablaban de técnicas e instrumentos. Ahí sí, creo que en términos generales todos tienen conocimiento de los instrumentos. Sin embargo, sí se priorizan algunos clásicos, como el examen escrito. Ese es algo que mencionaron mucho los maestros. Y algo que nos dimos cuenta también es que dependiendo, obviamente, de las áreas de formación, es el instrumento que se emplea, ¿verdad? Por ejemplo, en Derecho utilizan mucho lo que es el examen escrito, perdón, el examen oral. Y bueno, esos son pequeños detalles que fueron surgiendo en cuanto al manejo de criterios, momentos, técnicas e instrumentos de evaluación con los diferentes colegas de diferentes áreas. El uso de la retroalimentación también. Aquí llama mucho la atención de que, si bien es cierto, algunos de ellos sí mencionan que hacen reflexión de sus prácticas evaluativas, o sea que de repente, estando en el camión o estando en su coche, parados en un semáforo, empiezan a decir, ay, lo que apliqué ahora sí estuvo bien o estuvo mal, ¿sí? Se me hace que no estuvo del todo bien, entonces lo voy a cambiar para la siguiente ocasión que llegue a aplicar un instrumento de evaluación. O sea, sí hay momentos reflexivos en los profesores, sin embargo, llama la atención que sobre todo en las áreas de ciencias sociales y humanidades, los profesores sentimos nosotros que fueron más profundos
en el discurso de la reflexión de las prácticas evaluativas, ¿sí? O sea, como que se dejaron llevar por la parte de las ciencias sociales y humanidades, obviamente por el hecho de que normalmente en este tipo de áreas formativas se prioriza una formación muy fuerte en la reflexión crítica y analítica. Entonces, así se hizo ver, ¿no? A diferencia de otras áreas, por ejemplo, en ciencias económico y administrativas, sí reflexionaban los maestros, decían que sí, hacían prácticas reflexivas, pero no enfatizaban tanto en esto, como sí lo hacían los maestros de ciencias sociales y humanidades. Algunos utilizan las redes sociales, que a partir de la pandemia mencionaban algunos maestros que lo están utilizando mucho para hacer retroalimentación de las tareas, sobre todo. También tenemos la categoría de capacidad de reflexión para tomar mejores decisiones en las prácticas evaluativas. Muy bien, 3 minutos, ¿no? Ahí voy. Ya va a ir terminando. Bueno, entonces aquí, sí, o sea, hacían reflexión para tomar mejores decisiones, ¿no? Sobre la manera en que habían hecho la evaluación de los aprendizajes. Bueno, y a partir de estas categorías se lograron identificar, lo voy a decir rápido, se lograron identificar varios tipos de prácticas evaluativas en los profesores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Encontramos las inclusivas plenas. ¿A qué le llamamos esto? Pues le llamamos a los profesores que sí saben qué es la evaluación inclusiva, que al menos en el discurso nos decían que sí establecían lo que son los momentos, los tipos, las técnicas, que sí llevaban a cabo insumos para poder llevar a cabo la evaluación, que hacían retroalimentación. O sea, eran maestros que al menos en lo que nos decían, daban a entender que concebían de buena forma y aplicaban de buena forma la inclusión en las prácticas evaluativas. Después de ahí vienen lo que es las prácticas evaluativas en desarrollo. Hay ciertas carencias, pero existe la intención de poder transitar a prácticas inclusivas, ¿verdad? Después manejamos el término prácticas evaluativas inclusivas limitadas, donde sí hay muy pocas, por no decir casi nada, de intentos de incorporar a las características de los estudiantes a una planeación de la evaluación de los aprendizajes en el aula, y las nulas, donde básicamente no existe nada al parecer, ¿verdad? Al menos en lo que mencionan algunos maestros, no existe nada de evaluación en su trabajo. No existe nada de evaluación inclusiva en su trabajo, ¿no? Entonces, en términos generales, a partir de este trabajo que hicimos, pues nos damos cuenta de que hay una gran diversidad de profesores. Los grados de aplicación no es tan alto en cuanto a la educación inclusiva. Sin embargo, sí se debe de trabajar más esto en la cultura, porque es la única forma en que, incorporando patrones significativos sobre lo que es la inclusión en educación, lo que es la calidad, la manera de atender a todos y todas en el salón de clases, pero sobre todo cómo recabar información a partir de las particularidades de los estudiantes en el contexto escolar, en la cultura. Esa es la única forma en que se puede acelerar el proceso de cambio, ¿sí? O sea, esa transición. Se recomienda establecer mecanismos institucionales que sigan promoviendo prácticas evaluativas incluyentes para beneficio de los alumnos. Y bueno, creo yo que, como lo dije hace un momento, es un proceso que creo yo que es un marco de referencia a lo que pasa aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas con respecto a otras universidades, sobre todo en América Latina, ¿no? Estamos ahí como profesores tratando de ofrecer una buena educación, y eso significa incluir a la totalidad de los estudiantes en la planeación, la gestión, pero sobre todo en la evaluación de los aprendizajes. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias a ti, Eric. Bueno, demasiado interesante. Bueno, las conclusiones, ¿verdad? Me llama la atención, de ahí voy a dar el paso a Dani. Principalmente las áreas con las que trabajas, que me imagino también mencionabas un poco con respecto al área de la educación y las ciencias sociales, ¿verdad? Que tienen una mirada tal vez mucho más integral en cuanto a la evaluación. Y sin embargo, otras áreas más descendidas, tales como tal vez el área de ciencias económicas. Bueno, también mencionar que me parece que esta realidad es bastante común a muchos y a muchos de los que estamos acá, con lo que estamos viviendo en nuestras instituciones. En una mesa en la mañana abordábamos justamente el tema porque trataban, ¿cierto?, de cómo estamos trabajando con las prácticas, con estudiantes con necesidades educativas especiales. Y a partir de ello también mencionaban un poco el derecho a la educación, pero el derecho a la educación bajo qué condiciones, ¿verdad?
y me gustó mucho, voy a destacarla, una de las frases, el preguntarse que tal vez cuando comprometemos calidad educativa, tal vez es mejor mencionar lo mejor que podamos hacer, que muy rescatable. Porque nos Sí. comprometemos con tanto, nos comprometemos con mucho de repente y nos pasa en nuestras instituciones que tenemos estudiantes que llegan de un sistema escolar perteneciente a programas de integración, ¿verdad? Con muchos diagnósticos y nos sucede que el abordaje que nosotros tenemos en metodología y en evaluación no damos tanto el ancho para aquello. Entonces, por eso destaco que tal vez es mejor referirnos a que lo mejor que podamos hacer antes de comprometernos con una calidad educativa tan exigente, ¿verdad? Adelante, Marisol. Dani. Gracias, Marlene, gracias. El tema, al igual que la primera presentación, muy interesante, muy desafiante, Eric, porque si bien el tema de la evaluación ya de por sí resulta complejo en la educación básica, que está mucho más trabajada y desarrollada, imaginarnos la evaluación inclusiva en la educación superior resulta desafiante. Creo que es un tema que aún amerita no solamente mirar cómo hacen los otros docentes universitarios, sino también mirarnos a nosotros mismos que trabajamos en el ámbito de la educación superior, cómo es que trabajamos la evaluación y más específicamente que usted aborda la evaluación inclusiva, ¿no? Llama la atención su propuesta teórica respecto a estas fuerzas internas y externas que confluyen para definir, por ejemplo, si un estudiante se percibe y se siente incluido en una práctica que aparentemente dice que la incluye. Llama también la atención estas otras fuerzas externas que usted y su equipo de investigación alude a cómo estas prácticas inclusivas realmente no solo se traducen en discurso oral o en discurso narrativo escrito, sino en prácticas visibles y sentidas por los estudiantes. Usted también ha señalado, interesante, pero no dejemos de comprender que se trata de un caso a nivel de percepciones. Un trabajo que ameritaría, por ejemplo, una continuidad ya no solo a nivel de percepciones, sino también de percepciones de estudiantes y o de prácticas observadas, ¿sí? Cómo poder observar qué tanto está avanzando la universidad en este ámbito. Interesante que ustedes hayan planteado que han identificado a nivel de las propias percepciones de los docentes universitarios entrevistados que hay una aparente percepción de que sí se realiza plenamente una evaluación inclusiva. Hay quienes se perciben que están en desarrollo, no más que ustedes simplemente recogen, que otros presentan una práctica, se perciben como una práctica limitada, pero por lo menos ya tienen ciertos indicios, pero hay otros que están en nula. Y es que hablar de evaluación inclusiva en el ámbito universitario también pasa porque el docente universitario comprenda de qué educación inclusiva estamos hablando, de qué tipo de evaluación inclusiva estamos hablando, además del manejo de su disciplina o su área, ¿no? Que no necesariamente tiene el docente universitario tan claro. Siendo un desafío en la básica, es un múltiple desafío en la educación superior, pero interesante el caso que ustedes han presentado en esta mesa, ¿sí? Muchísimas gracias a Eric, a José Francisco Lara y a Francisco Medrano también por estos alcances. Marley.
Muchas gracias, Dani. No sé si nuestros asistentes por acá hay alguna pregunta para ellos. Sí, yo quisiera saber si identificaron de en alguna u otra medida las dificultades que los docentes percibieron para la inclusión universitaria. ¿Escucharon? ¿Sí? No, la verdad no alcancé a escuchar, pero si me pueden volver a repetir a través de ustedes, maestro, por favor. Sí. Preguntan si los docentes a quienes abordaron fueron capaces de dar a conocer las dificultades, ¿cierto?, que tenían para aplicar una evaluación inclusiva. ¿Sí? Sí. Eso. Sí lo comentaron algunos compañeros. Creo que la principal tiene que ver con la capacitación, ellos mencionaban, porque aquí surge una cuestión que tiene que ver con la formación de los profesores universitarios. Sabemos que muchos de nosotros llegamos a la universidad tal vez porque venimos de una institución formados como profesores, pero hay otras áreas disciplinarias donde se enseña, donde los maestros vienen indistintamente. O sea, en realidad, la manera en que llegamos a la universidad ahora sí que es de todo, ¿no? De todo tipo. Y eso acentúa mucho el hecho de que muchos colegas tienen dificultades para poder comprender del todo lo que es la educación inclusiva. O sea, tienen sus propias concepciones, como lo decía hace un momento la doctora Dani, ¿verdad? Tienen sus propias concepciones, pero al momento de aterrizarla se les complica mucho, tal vez por esa formación pedagógica y didáctica que tampoco, digámoslo, es culpa totalmente de ellos, porque las universidades tienen sus propios reglamentos para poder incorporar maestros, pero ya estando dentro, los cursos de capacitación sí son muy importantes. Entonces, eso sí lo hicieron saber. O sea, la capacitación es una de las principales limitaciones institucionales que han podido observar como para poder atender de mejor forma a sus estudiantes. Hay quienes sí se han capacitado de manera independiente, o sea, no necesariamente por lo que la universidad les pueda proporcionar, sino porque ellos mismos quieren aprender, por ejemplo, lenguaje de señas, ¿sí? El lenguaje de señas, muchos de ellos por su propia cuenta, cursos de capacitación en la NUYES, en evaluación de los aprendizajes inclusivos. O sea, sí fueron diciendo ciertas limitaciones, sobre todo de tipo institucional, ¿sí? Gracias, Eric. Sí, a mí solo observar, porque igual me pasa que los marcos regulatorios hoy día, y nos sucede en la universidad porque tenemos la obligación, al menos en Chile, ¿cierto?, tener al interior de nuestras instituciones la unidad de derechos humanos y desde ahí partir, ¿cierto?, a una unidad que hoy día es el programa PAE, que son programas de apoyo, ¿ya? Y ese es un tema muy regulatorio, pero y por otro lado, la institución intenta dar diferentes estrategias para poder aplicar esa evaluación inclusiva, pero a pesar de aquello, no todos nos encontramos como para llevarla a cabo. Entonces, tuvimos una situación muy particular y que voy a especificarla acá, porque en algún momento a un estudiante de la carrera de psicología llega una ayudante externa que por política, ¿verdad?, porque además pertenecía a alguna etnia. Entonces nos pasa que esa persona llega sin comunicarse antes con la universidad, pero además por ley nosotros no podemos negar el ingreso a esa persona que va a colaborar con un estudiante en alguna situación de discapacidad, ¿verdad? Sí. Entonces de repente no conversamos tanto, pero además por ley a la institución la pueden multar, no sé si es el mismo concepto, pero castigar un poco por no permitir. Entonces también hay un tema de comunicación. Pero a la vez siento que hay gente que se compromete, ¿verdad? Académicos hoy día, que un poco lo que Sí, menciona Eric, dependiente del camino de cómo tú llegaste, la vocación, sí. sí, se comprometen con aplicar estrategias evaluativas inclusivas y de hecho se otorgan diplomados, ¿verdad? En estrategias evaluativas, en metodología. Pero también tenemos un bloque que está un poco, ¿cierto?, con una mirada distinta. Yo mencionaba antes, llegan de la enseñanza media, de un programa de integración escolar, donde era su vida mucho más fácil, ¿verdad? Entonces lo invitamos a la universidad por esta amplitud de la educación terciaria, pero de alguna forma también le vamos cerrando la puerta porque no tenemos la preparación en algunos casos, ¿sí? No, y es que también a veces, si me lo permiten, a veces también da la impresión en educación superior que nosotros como maestros nos podemos llegar a centrar mucho más en la disciplina, ¿eh? En los contenidos. Y se nos va de lado la parte de introducirnos
a repensar la manera en que evaluamos los contenidos, ¿no? Entonces, bueno, y llegamos ya al último y pues ahora sí que aventamos la evaluación a como caiga en ocasiones, ¿no? O nos faltaría todavía poquito introducirnos más para saber de qué manera podríamos mejorar nuestras prácticas a partir de que reconocemos la burocracia que existe y los tiempos limitantes, ¿no? Los tiempos que son muy, muy cortos en la docencia. Muchas gracias, Eric. Bueno, a todo Sí, no, no. tu equipo, ¿cierto? Sí. Al final le vamos a otorgar un Gracias. aplauso a todas las presentaciones. Vamos a ir a la tercera presentación, que lleva por nombre Formación Docente para la Diversidad en la Enseñanza de la Lengua y la Literatura. Tiene dos autores, la doctora Andrea Milena Guardia Hernández, doctora en Lenguas, Letras y Traductología, docente investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia, Bogotá, Colombia, donde lidera el grupo de investigación Educación de Vanguardia. Sus líneas de investigación son la pedagogía de la literatura, la inclusión y la diversidad en la pedagogía de la lengua y el estudio de la poesía del siglo XX en su relación con grupos sociales. El doctor Manuel Alejandro Sánchez Fernández también participa, ¿cierto?, de esta investigación. Y la presentación, doctor en lingüística, profesor investigador de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Baja California, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Sus líneas de investigación son la lingüística de corpus, lingüística descriptivo-funcional de lenguas minoritarias y la enseñanza de la diversidad lingüística. Le damos entonces el pase para que nos puedan hacer su presentación. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues en nombre de también la autora, la doctora Andrea, voy a empezar en mi caso con la introducción y el marco teórico. Entonces, bueno, este trabajo, la perspectiva que tiene de base es que estamos en un contexto de formación de docentes. Y en ambos casos, tanto en la experiencia de Colombia como aquí en México, son profesores de lo que podríamos decir lengua y literatura, lengua castellana. En el caso de Colombia es humanidades y lengua castellana. En el caso de México, de aquí de la universidad, es docencia de la lengua y la literatura. A partir de esta posición, el planteamiento que empezamos a abordar es pues cómo concebir a la lengua y la literatura como una de sus manifestaciones, como un vehículo para hablar sobre la diversidad y la identidad cultural. Aunque pareciera que en ciertos contextos distintos a los inmiscuidos con la pedagogía y la enseñanza, se podría hasta obviar decir, bueno, la lengua representa comunidades, representa esta diversidad cultural. A veces esto no se tiene del todo abordado y particularmente para la enseñanza del español, pareciera que se limita solamente a la enseñanza del español como sistema, por un lado, como aspectos gramaticales, y por otro lado, la literatura como un canon en particular en que se aborda para hablar sobre un perfil de sociedad, pareciera un único perfil de sociedad. Esta tradición hispánica existe esta tensión de diversidad lingüística y aunque las academias de lengua han hecho esfuerzos para incluir, por ejemplo, el hablar sobre distintas variantes del español en el globo, se sigue como encasillando al docente de lengua castellana de español perfilado solamente para hablar de una sola lengua, pensando que tal vez inmiscuir otras lenguas u otros sistemas podría generar confusión y deteriorar las competencias. La siguiente, por favor.
incluso con este escenario, lo que podemos decir es que actualmente existen esfuerzos para promover una educación lingüística que valore la diversidad y la interculturalidad desde organismos como la UNESCO. Particularmente, por ejemplo, en los puntos de los objetivos de desarrollo sustentable se menciona que la educación, y particularmente aquella orientada a derechos humanos, donde los derechos lingüísticos son uno de ellos, es parte de la aspiración o de las metas que tenemos como formadores de formadores. La idea o el planteamiento que presentamos es que no solamente se trata de enseñar la variedad culta del español, sino también aprovechar estos espacios de la formación de lengua para reconocerla como una forma de autoidentificación. Entonces, apelando a que los estudiantes que tenemos, independientemente si tenemos grupos con diversidad lingüística implícita o explícita a partir de o los contactos que tengan las familias en los grupos o los mismos miembros de estos grupos, hablando otras lenguas en el salón, independientemente de esa circunstancia, es también reconocer que nuestros estudiantes tienen una lengua materna, que en este caso sería el español, y que esa lengua materna no necesariamente es un calco de la lengua culta que se está tratando de enseñar. A partir de esto, la idea es pues, que la lengua permita a los sujetos comunicar sus visiones del mundo a partir, por ejemplo, de esta lengua materna en distintos contextos sociales y culturales. La siguiente, por favor. A partir de esto, planteamos que hay ciertos desafíos para la formación de docentes. Tenemos que en Latinoamérica se nos presenta una gran diversidad lingüística en donde también se incluyen lenguas indígenas, lenguas criollas y variantes de español. Toda esta diversidad no es para nada sencilla de abordar, tanto en currículo como en política pública. Sin embargo, los esfuerzos sigan encaminados a pues, no perder espacios en donde, y estrategias en donde se puedan desarrollar estos temas. Demanda, por ejemplo, el revisar en los currículos de este tipo de carreras que van a estar frente a generaciones más jóvenes, por ejemplo, nuestros profesores, qué tipo de temas, qué tipo de literatura, qué se habla sobre la lengua española, por ejemplo. Esto pensamos enriquece a la enseñanza de la lengua y la literatura y pues lo que implica abordar la identidad, el contexto, la historia y las jerarquías de poder al momento de abordar estos sistemas lingüísticos. A partir de todo lo anterior, la pregunta con la cual iniciamos este proyecto en conjunto con la Universidad de la Gran Colombia y la UABC es qué estrategias utilizan los profesores en México y Colombia para integrar la diversidad lingüística en la enseñanza de la lengua y la literatura y cuáles han sido sus experiencias y resultados. Alan. Bueno, entonces, un poco como lo expone mi colega, el doctor Manuel, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en este proceso investigativo que empecé allá hace como unos 2 años y tenemos la ocasión de que un convenio interinstitucional que se suscribe entre la Universidad de Baja California y la Universidad de la Gran Colombia nos permite encontrar estos intereses comunes, estas preocupaciones comunes que tenemos en términos de qué hacemos cuando formamos docentes de lengua castellana. Creo que, como hemos visto en las otras 2 presentaciones que se han hecho en la mesa, la pregunta por la inclusión, por la diversidad, nos toca un poco a todos y en el caso de esta investigación, dado que estamos enseñando una disciplina y formando profesores para enseñar la disciplina, a veces como que la inclusión respecto a los mismos fundamentos disciplinares no se hace tan evidente. Entonces, este encuentro que tenemos entre las 2 universidades genera un diálogo muy productivo para hacer esto que la UNESCO llama como la investigación colaborativa, y es darnos cuenta cómo diferentes investigadores en diferentes latitudes compartimos unas preocupaciones que resultan transversales y que después nos permite apoyarnos desde los diferentes marcos que tenemos, tanto disciplinares como metodológicos. En el caso de nosotros 2, por ejemplo, que compartimos el área de formación, tenemos especialidades distintas y ese complemento nos permite entonces iniciar este proceso investigativo. Con este primer encuentro que tuvimos y que nos permite darnos cuenta de estos referentes comunes, hemos venido desarrollando una serie de actividades. La primera de ellas fue pues ponernos a sistematizar las experiencias que teníamos. En el caso en México y Colombia compartíamos el escenario como de la investigación formativa, un poco en la línea que habló la profesora en la primera presentación, cómo trabajábamos con nuestros estudiantes para llevarlos a ellos a reflexionar sobre estas cuestiones. En el caso de Baja California fue el caso de la Lotería Pai Pai, de la lengua subrepresentada que trabaja el doctor Manuel, y en el caso mío tengo un semillero de investigación que aquí en Colombia es como un grupo de estudiantes de licenciatura o de pregrado que empiezan a desarrollar proyectos de investigación autónoma
de manera extracurricular. Esto pues nos llevó a una publicación, nos dimos cuenta que podíamos seguir trabajando y concretamos entonces un simposio en el marco de un congreso de innovación educativa que se hace aquí en Bogotá, liderado por mi universidad, por la Gran Colombia, y convocamos a un grupo de colegas de México y de Bogotá, también con áreas de experticia similares, en lengua y en literatura, para que discutiéramos en torno a este tema de las otras lenguas y otras literaturas. Entonces, profesores de los dos países, investigadores, se reúnen y hablamos un poco sobre canon literario, sobre lenguas subrepresentadas, sobre comunidades de pronto rurales o urbano-marginales, en donde la enseñanza de lengua tenía unas ciertas tensiones con el contexto, con los marcos disciplinares. Y con este simposio que realizamos, pues concretamos lo que fue un producto editorial que está en este momento en proceso de evaluación, un libro que escribimos de manera colectiva sobre lo que implica la enseñanza de la diversidad lingüística. Un poco como decía mi colega, la enseñanza de la diversidad lingüística parecería una obviedad, ¿no? Darnos cuenta de que pues todos somos seres heterogéneos en mundos y contextos diversos, pero que luego cuando aterrizamos en las prácticas, en los sistemas de lectura, en los planes de lectura en las aulas, cuando vemos la manera en que se está abordando la enseñanza de la lengua, nos damos cuenta que muchas veces estamos permeados por los mismos referentes, podemos llamarlos hegemónicos, podemos llamarlos estandarizados. Entonces, en el índice de este libro, que aquí ponemos para que luego cuando de pronto en la grabación o en la revisión de los resúmenes que enviamos se puedan consultar más a profundidad, tenemos algunos investigadores que trabajan sobre el concepto de lengua y lenguaje en términos de la diversidad, tenemos algunas experiencias con lenguas de señas, tenemos experiencia con el aprendizaje de la escritura y cómo la escritura multimodal se puede volver allí una forma transversal, tenemos también unas investigaciones en torno al canon literario y cómo formas menos representadas como los diarios personales o voces menos representadas como pueden ser el caso de mujeres contemporáneas, pues nos permitirían abordar esta diversidad. Entonces, de ese punto de partida y de esa pregunta-problema, hemos desembocado un poco en este trasegar de investigación colaborativa para poder encontrar estos puntos comunes de diálogo y llegar como a unas conclusiones que esperamos sean parte de un proyecto, digamos, que tendrá continuidad, ¿no? Y nos lleva entonces esto a unas conclusiones frente a estas prácticas. Del lado de la enseñanza de la lengua, parte de las conclusiones, pero también derivado de los resultados de ese trabajo de reflexión a partir de la obra, fue establecer los marcos jurídicos que están amparando y que pueden servir después como rápido acceso para otros profesores en trabajo, ¿no? Que puedan rápidamente llegar y ubicar cuáles son aquellos marcos, tanto a nivel estatales en Colombia y en México, como a nivel internacional en el caso de derechos humanos, que están protegiendo y salvaguardando la diversidad lingüística. También creemos que esta investigación contribuye a la formación de los docentes de lengua española en ambos casos, en ambos espacios, sin perder en cuenta el español dentro del crisol global de la diversidad lingüística. Y creo que eso es uno de los aciertos dentro de esta exploración. Si bien la pérdida de las lenguas nativas refleja estas desigualdades sociales y políticas, también requiere un enfoque profundo en la formación de docentes, y eso es algo que, por un lado, también es como llegué, de hecho, al vínculo en ese trabajo colaborativo, trabajando a partir de este material didáctico de la lengua paipai. Una vez dentro y colaborando y dialogando con mis colegas, fue cuando también emerge la necesidad de hablar sobre la diversidad del español, no tanto como para dar un espacio en donde, digamos, todo se vale, porque ese era también como un comentario común entre los profesores de español, es que ahora van a hablar como todos quieren y como sea, ¿no? No, tranquilos, o sea, es parte del diálogo, es establecer las líneas de pertinencia y sensibilidad, es reconocer en qué lugares se utiliza un tipo de español, un español académico, y en qué otros espacios se utiliza otro estilo de español. Creo que de ese lado es una contribución que viene desde la reflexión colaborativa y tal cual es el trabajo que nos enfrentamos como docentes en la práctica diaria de necesito enseñar ortografía inmediatamente, pero no caminar sobre la lengua materna en el proceso, ¿no? No se trata solo de enseñar lenguas discriminadas, también se incluyen, claro, pero no se trata solamente de eso, sino también de valorar y de monitorear la diversidad lingüística como reflejo cultural.
El ejercicio pedagógico debe adoptar posiciones críticas frente a los sistemas normativos y hegemónicos. Con ello se fortalece el diálogo entre comunidades y se fortalece la búsqueda de identidad y pertinencia.